Soy Noé Pereira y acá traducimos el lenguaje astrológico en clave negocio, para potenciar a las jefas de hogar y de negocio que estén listas para empezar a emprender desde otro paradigma, no desde el viejo paradigma de hacer más para ganar más, anulando partes de nuestra vida como lo son la maternidad, la gestión del hogar, la gestión del día a día, la cotidianeidad, la alimentación de nuestra familia. Así que te invito a crear una nueva forma de emprender, un sistema de emprendimiento que te acompañe en todas las etapas de tu vida como mujer y madre, con la vida real de las jefas de hogar, integrando la astrología como una estrategia empresarial. Todo con un enfoque simple y bajado a tierra. Cuando vos te alineás con tu poder, tu liderazgo se fortalece y tus resultados también. Bueno, gracias por estar en este primer episodio de Astrojefas Podcast. Soy Noelia Pereira, soy licenciada en Geología y crecí en una familia emprendedora. Mi padre tiene empresa y de chica aprendí lo que era el trabajo, los presupuestos, la facturación, el esfuerzo, pero también aprendí lo que implica vivir para trabajar, salir antes de que yo me despierte de niña, que mi padre vuelva después de las 10 de la noche, días que no los veía, o días que llegaba simplemente muy cansado y lo único que podía hacer era descansar. No tenía tiempo para el disfrute. Entonces esa es mi manera de verlo, o ese es el viejo paradigma, ¿no? Mi mamá, en cambio, se encargó de nuestro cuidado, fue ama de casa y también ayudó mucho a mi padre. Tengo también esa parte intuitiva, sensible, espiritual. Mi mamá fue la que me mostró por la fuente que conocí el tarot, los lenguajes simbólicos. Mi mamá fue el canal por en que entendí que no estamos acá solos en esta tierra, independientes de todo el universo. Tenía esa parte también, que venía de mi mamá. De ella heredé esa conexión con lo invisible. Y de mi padre, el sentido de la estructura, la disciplina y la estrategia. Cuando era preadolescente, mis padres se separaron. Y para mí eso implicó internamente una división, porque en esa época el divorcio recién empezaba a estar más común, más presente. Mi padre viene de una familia muy católica, entonces para llegar a divorciarse tuvo que explotar el tema. Entonces cuando se separaron en muy malos términos. Cuestión que no podíamos compartir nuestros cumpleaños, por ejemplo, porque no se hablaban. Entonces internamente yo sentía que tenía que elegir una parte o la otra. Para el afuera, y el que tenía éxito era mi padre. Mi padre tenía una empresa, mi padre tenía dinero, mi padre podía darse la calidad de vida que le quisiera. Sin embargo, mi madre siempre, después del divorcio, estuvo en un pozo depresivo, fue muy difícil para ella salir de esa situación y comenzar a trabajar. En ese interín empecé yo a trabajar y con 14 años para poder ayudar a mi madre, mi hermana y yo, que éramos que éramos las que vivíamos juntas. Entonces trabajé desde muy chica, desde los 14 años, en diferentes cosas, desde como ascendente en Escorpio que soy, manejando los recursos ajenos, desde cajera de supermercado, cajera en un kiosco, siempre manejando dinero ajeno. Después le empecé a encontrar toda la simbología, ¿no? También como animadora de fiestas, me gustan mucho los niños, me gusta mucho la infancia, entonces eh, trabajé como animadora de fiestas. Pasé por muchísimos lugares trabajando, incluso en la empresa de mi padre, aunque no me gustaba trabajar para mi padre. Bueno, cuando mis padres se separaron, esa tensión entre lo espiritual de mi madre y lo racional de mi papá empezó a chocar y yo me fui por lo racional. El guión
ya para ese momento estaba terminando el liceo, tenía que elegir una carrera, el guión era elegir una carrera, el guión era elegir la carrera, conseguir un trabajo, si podía ser de empleo público mejor, cosa de que no pasara trabajo, ni esfuerzo, ni todo lo que para mi padre era malo de emprender, que lo entiendo porque sí, o sea, lo supe ver. Y entonces siempre se me inculcó eso de conseguir un trabajo público. Para tirarme para atrás, estirar las patitas y bueno, nada, ya está. Nada más, disfrutar. Entonces, bueno, tenía que elegir una carrera, elegí geología. ¿Geología? ¿Qué es geología? Me preguntarán. Geología es, eh, es una licenciatura que se dedica a estudiar la Tierra. Yo siempre no sabía qué elegir y empecé a descartar. Me iba bien con los números, me gustaba, y con las letras creía que no me gustaba tanto hasta ese momento, en ese momento cuando elegí la carrera. Entonces, bueno, me fui a ingeniería no me fue muy bien y bueno, seguí en ciencias. Quería estudiar algo asociado a la naturaleza porque tenía la certeza de que la naturaleza era lo que a mí era lo que me gustaba. Lo único que sabía a los 18 años es que la naturaleza era lo que me gustaba y que yo quería pasar mucho tiempo en la naturaleza cuando tuviera mi trabajo. Entonces geología fue la elegida. A los 2 años conseguí ese trabajo público que estaba en el guión, muy prestigioso. De afuera era el trabajo perfecto. Un trabajo público, donde trabajaba 6 horas, de lunes a viernes. Y bueno, con todos los feriados, sí, me permitía estudiar en el medio. Entonces, bueno, me, tuve las oportunidades de viajar gente en cruceros, buques científicos. Viajé en un buque científico por 30 días que cruzó el Océano Atlántico. Fui a la Antártida. Eh, en fin, un montón de experiencias para ojo externo súper lindas, que en realidad fueron lindas, fueron disfrutables. Pero cuando las estaba viviendo, había algo en mí adentro que era, pues yo no estoy, ¿por qué estoy acá? No me gusta estar acá. Estaba pasando mal, pasaba mal. Después con la astrología y cuando leí mi carta astral más adelante, claro, entendía por qué. Pero en ese momento, bueno, no la pasaba bien, si bien tenía esas experiencias. Además de que era un ambiente militar y eso implicaba que tenía que, que tolerar muchas injusticias a lo largo de que estuve ahí, toleré injusticias, desvalorizaciones. Entonces fue, fue parte del aprendizaje, fue parte del aprendizaje. No fue el trabajo más feliz del mundo, pero lo necesité para poder estar hoy donde estoy y poder elegir hoy lo que elijo. Uno no sabe que la noche existe si no está el sol. Uno no sabe que la tristeza existe si no estás feliz. Entonces es parte de mi camino y lo honro. Cuando llegó el 2018, cuando llegó el 2018, yo ya hacía 2 años que estaba trabajando en ese lugar, ya estaba terminando mi carrera, los últimos exámenes, y de repente vivía en Montevideo, viajaba, en ese momento me mudé al campo, 2017 me mudé al campo, a 80 kilómetros de Montevideo más o menos, entonces tenía que viajar, y bueno, empezó a complicarse el tema logístico con el viaje, mucho tiempo, el sueldo era poco, muy poco, menos de $500 por mes, así que imagínense. Y de ahí tenía que sacar para los boletos, que eran un 25% de mi sueldo. Así que
los números ya no cerraban, yo ya estaba incómoda en ese lugar, ya estaba teniendo un techo y además, en paralelo, muchos de los círculos que tenía en Montevideo empezaron a desaparecer. Así, drásticamente. Me peleé con grupos, con varias amigas, con varios vínculos, se terminaron repentinamente de una manera, no de la mejor manera. Entonces, de repente me quedé sin vínculos en Montevideo. Y como que la vida me dijo, bueno, andate para el campo. Tenía mi trabajo todavía, viajaba solo al trabajo, pero ya estaba más acá en el campo. En ese momento, cuando quedó ese vacío de esos vínculos, a tomar un mate mientras pasa la cosechadora, vivo en el campo, gente, y bueno, pasan estas cosas. Bueno, les sigo el cuento después. ¿Qué pasa? Cuando quedó ese vacío en el que me sentí rechazada, en muchos momentos como que me sentía un sapo de otro pozo, como me sentía que había algo en mí que había pasado, porque te entiendo una amiga, pero muchas amigas, muchas amigas. Entonces yo no le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hay en mí? ¿En qué estoy fallando? No sé, pensaba que había algo malo en mí, no sé. Esas cosas que a todos nos pasan, de una u otra manera. En ese momento me empecé a vincular con la astrología, con lo simbólico, empecé a buscar otras respuestas porque no entendía por qué me había pasado eso, entonces empecé a buscar otras respuestas, empecé a, a ir más para el lado más intuitivo, más simbólico, más por ese lado. Me encontré con la astrología, me leí mi carta astral, y bueno, también ese fue un momento muy simbólico porque cuando me leyeron la carta astral por primera vez me dijeron, vos tenés todos tus planetas entre la casa 1 y la casa 5. Vos básicamente tenés todo tu núcleo interno y todo tu potencial existe en tu vida íntima, no en el afuera. No estando con muchas amigas y saliendo todos los fines de semana y todo eso que uno construye en base a lo que la sociedad impone, ¿no? Y cuando leí mi carta astral y vi las energías que yo tengo, claro, con razón me cansaba mucho cuando salía y al otro día no me podía levantar en todo el día porque me sentía muy cansada. Descubrí que era introvertida y ese fue un antes y un después. Entonces empecé a darme ese tiempo en soledad y aceptarla. Decir, bueno, o sea, yo no, entonces no necesito tener un grupo de amigas y salir todos los fines de semana y vivir como así en mi vida profesional viajando por acá, por allá. Bueno, esa fue una gran revelación porque me ayudó a empezar a confiar más en mí y a encauzarme a lo que me planteaba y al baile que me planteaba mi carta natal. En ese momento 2018 por ahí, empecé a sentir mucho deseo de ser mamá. Y también empezó a estar el tema de yo en ese trabajo muy prestigioso, siendo mamá, viajando. No iba a poder estar. Primero pensaba en esa licencia de 3 meses y se me rompía el corazón. Entiendo que es parte y que es así, que muchas madres lo tienen que sostener. Eh, entonces me empecé a cuestionar mucho eso y no quería. Y, y bueno, también el tema de los... Nada, empecé a cuestionarme cómo quería vivir en mi maternidad en esos momentos, ¿no? Ya estaba bastante más tiempo acá en el campo, estaba enfocándome más con mi compañera, en mi pareja, y bueno, empezamos a planificar, a proyectar, tener un hijo, y empieza lo que una quiere vivir como madre, cómo desea vivir la maternidad. Y bueno, fue ahí que empezaba a contradecirse el trabajo que tenía con la maternidad que deseaba vivir, ¿no? Cosas que nos pasan a muchas. El trabajo institucionalizado no contempla las tareas de cuidado
y mucho menos las necesidades de los niños. Entonces empezó a ser una posibilidad muy fuerte la de renunciar, ya estaba muy cansada, y ya me entendía mucho de astrología, bastante, y lo empezaba a aplicar en mi día a día, lo empezaba a aplicar para tener conversaciones con mi compañero, cuando sí, cuando no, si había las energías estaban más reaccionarias, eh, por ahí esperaba que la luna estuviera en Libra o cosas así. Empezaba a aplicarlo en mi día a día. Y para 2020 yo ya sabía que había un movimiento importante, todos los vivimos, ¿no? En forma de pandemia. Así se simbolizó y se representó ese movimiento que también ocurrió en el cielo. Entonces yo sabía que ese movimiento estaba ahí y que nos pedía una acción a todos. Y a mí particularmente, la acción que yo sabía que tenía que dar era dejar ese trabajo. Entonces, mágicamente, mágicamente o casualmente, sincrónicamente, en noviembre del 2020 se me vencía el contrato. La forma más fácil de salir de ese trabajo donde yo estaba, que era un ambiente militar, era que se te venciera el contrato y no renovarlo y no vas más. Sino la otra manera para renunciar era muy engorrosa y en el interín tenías que pedirlo por escrito. Y mientras esa carta llegaba al superior, la leía y todo el mundo sabía que vos querías irte, el ambiente empezaba a ser más difícil porque lo había vivido con otros compañeros, ¿no? Entonces, calladita, ok, se vence el contrato en noviembre, bueno, apronté todo, empecé a dejar todo pronto, noviembre no renuevo el contrato y ahí me vine para el campo. Mi compañero en ese entonces tenía una empresa de jardinería y paisajismo, ya había comenzado hacía varios años y ya estaba estable, o sea, él ya tenía trabajo fijo, ya tenía, y estaba necesitando también una parte integradora con toda la parte administrativa. Y bueno, cuando yo renuncié, nos asociamos y creamos otro negocio, ganamos una licitación pública con el Estado, nos fue bien, dupliqué mi sueldo, dupliqué mis hijos también, del 2020 al 2020, sí, hasta ahora, sigo trabajando, sí, yo me encargo mucho de la parte estratégica del negocio y la parte administrativa también y contable, entonces seguimos trabajando juntos y en todo ese transcurso gestionando el negocio, tuve que aprender muchas nuevas habilidades para poder emprender como sin dolores de cabeza. Entonces hice algunos programas con los chicos de Super Hábitos, en donde aprendí un montón sobre la gestión de los negocios y los hábitos del negocio para que el negocio esté en equilibrio con la vida personal, que el negocio no te atropelle como le pasaba a mi papá. Y a veces sigue pasando en muchos emprendedores, sigue pasando que el negocio comienza a atropellar la vida de las personas. Entonces yo quería hacerlo de una manera distinta. También tuve que aprender sobre gestión financiera, porque después de varios dolores de cabeza, de no, de no saber manejar el flujo de fondos, eso nos puso en aprietos varias veces. Entonces aprendí gestión financiera, gestión de negocios, sistematización, automatización, un montón de habilidades de gestión de negocios que las puse en práctica y las pongo en práctica y me ayuda a poder hacerlo sin sacrificar mi vida personal. En paralelo, a toda esta experiencia y esta nuevos trabajos nuevo trabajo que yo tenía, estaba maternando a dos bebés, dos chiquitos. Y fue en todo este momento en el que emprendí para maternar como deseaba. Ese fue mi gran motor. Y desde que emprendí,
difícilmente vuelva a trabajar para una institución. Casi diría 90% segura, porque no me gusta decir 100%, pero... Entonces con los chicos de Superhábitos fue donde entendí que emprender no significa que tenga que ser un sacrificio y que podés ser productiva sin perderte en la exigencia. Que podés salir un martes a las 9 de la mañana, andar en bici con tus hijos y que esté todo bien. Que podés hacer un pan casero a las 2 de la tarde y que tu negocio siga fluyendo. Porque la productividad también puede oler a hogar. La productividad también puede ser parte de nuestra energía femenina y de nuestros ritmos, que también necesitan de la lentitud, de los ritmos lentos, de fregar la loza, de colgar la ropa. En esas cotidianeidades, este sistema no visibiliza, incluso a veces ignora o desprecia. El sistema institucional sobre todo, ¿no? Donde no hay flexibilidad para cuando nuestro hijo tiene fiebre, donde te miran mal, si, no sé, si tenés elegís quedarte con tu hijo. Entonces, en todo este tiempo empecé a sentir la fuerte necesidad de, de hacer algo propio, de hacer algo que sea mío con mis herramientas. De geóloga es difícil porque, porque ese trabajar de geóloga se contradice un poco con la visión que tengo del estilo de vida que quiero crear. Para ser geóloga tengo que viajar mucho, salidas de campo, te tienen que contratar y no estoy para esos trotes. Quería algo. Ese era el camino largo también. Me había planteado, bueno, ¿cómo puedo generar mis recursos? Porque, claro, al estar es difícil congeniar pareja, familia, socios de trabajo. Es difícil. Y es difícil que los recursos salgan de solo una fuente. En muchos aspectos es difícil. Entonces, por el bien de nosotros y porque yo también sabía y tenía leída mi carta natal, me la sé, me la leo, sé en qué procesos estoy y sé qué tránsitos tengo, entonces eso es una brújula tremenda, tremenda para saber cuándo accionar, para saber para saber para dónde ir. Entonces yo ya sabía que tenía que generar mi propio negocio, algún proyecto propio. Y tenía que ver con los recursos. O sea, entonces, sabiendo que yo tenía que generar mi proyecto propio, empecé a sentir ese llamado. Ya sabía, por ejemplo, que tengo la luna en Capricornio en la casa 3. La luna en casa 3, ¿qué es? Escribir. Y yo siempre escribí muy bien. Mis proyectos, presenté proyectos que fueron muy bien recibidos muchas veces. Mis trabajos siempre me elogiaban cómo escribía, cómo redactaba. Entonces, sabía que la escritura tenía un potencial. Y en Capricornio era productivo. Entonces, me puse como hábito para que vean cómo la astrología te puede ayudar a crecer y a saltar, a dar un paso, a subir un nivel. Me puse como objetivo escribir un diario. No solamente por lo de la luna, que sabía que estaba en casa 3, sino porque también había hecho el curso con la gente de Super Hábitos, que, bueno, sirve mucho el diario como un hábito para saber cómo estás, y poder medirte, para poder medirte a lo largo del tiempo, tanto a nivel personal como a nivel de negocio. Y fue cuando empecé a escribir, en donde se reveló mi proyecto Astrojefas. Lo primero que escribí, lo voy a poner acá para que lo vean, es esa sensación de no poder tener libertad con los recursos. Y eso a mí me hacía, o sea, me angustiaba mucho no poder tener la libertad económica de poder decidir tranquilamente qué quería hacer, claro, no poder disponer o no poder generar mis propios recursos para disponer de ellos.
me angustiaba un montón, eso me angustiaba un montón y generaba muchas dinámicas de poder o situaciones complejas en la familia. Necesitaba cambiarlo. Fue así como escribiendo todos los días, fue este año, que ya entendía mucho astrología, ya estaba muy obsesionada, me encantaba, y cada vez que sabía, que empezaba a traducirlo y veía que realmente se reflejaba en lo simbólico, en las cosas que sucedían, me gustaba más. En mi negocio con mi compañero muchas veces lo usamos para presentar los proyectos, o cuando él tenía que hacer llamadas importantes, le decía qué día, o reuniones importantes, y cuándo sacar un crédito, cuando decisiones importantes, cuándo hacerlo, lo usaba mucho. Y en todo esto, yo sabía que habían unos días particulares, que fue en el eclipse de marzo, 29 de marzo, en el que a mí estaba profundamente llamada estaba profundamente llamada a escuchar y a estar atenta en esos días. Entonces yo estaba atenta en esos días, que eran 2 días o 3, del 2 al 4 de marzo. Me acuerdo clarito. Y fue una discusión con mi compañero, después que terminamos de discutir, le dije, en tono de broma, pero dije, me acuerdo clarito, patente, mirá que si yo quiero, estas habilidades las puedo capitalizar. Y cuando dije eso, fue como que me disocié. Me disocié completamente y quedé como, ¿qué acabo de decir? Y fue así, en ese momento en el que cayó la fichita, en el que el chip hizo clic, así. Esa noche no pude dormir, la noche siguiente no pude dormir. Creo que la otra tampoco pude dormir de la emoción y de la convicción que sentía con este nuevo proyecto. Y bueno, entonces en todo este proceso entendí que mi propósito no era solo emprender, era, era transformar el modo en que las mujeres emprendemos para poder hacerlo en coherencia con nuestras etapas vitales. Yo tuve la suerte de emprender en una estructura que ya funcionaba, pero sé que muchas mujeres no tienen esa base y aún así desean estar presentes en los primeros años de sus hijos, cuando el apego seguro se construye y deja huellas que duran toda la vida. ¿Y qué es lo que necesitan nuestros niños? Miremos el mundo. ¿Cómo estamos tratando la primera infancia? Ahí tenemos que enfocarnos. Y yo quiero ayudar a las madres para que puedan estar con sus hijos. En un mundo que corre, donde todo se mide en rendimiento, poder maternar con presencia, cocinar un pan casero, dar un paseo en bici, o simplemente poder estar cuando tu hijo tiene fiebre, es un acto revolucionario. Porque Astrojefas nació como un canal para eso. Soy geóloga y busco recursos dentro de la Tierra, pero también aprendí, te puedo ayudar a encontrar tus recursos valiosos, para que más mujeres puedan encontrar sus recursos internos, esos talentos que a veces están dormidos, y los lleven al mundo de manera práctica, traduciendo el cielo en acciones concretas. Porque nos enseñaron que para crecer hay que sacrificarse, que el éxito llega cuando nos exigimos hasta el límite, pero ese modelo está agotado. No se trata de hacer menos, sino de hacer alineadas, de crear negocios coherentes con quienes somos, con nuestros valores, con la etapa vital que estamos transitando. Emprender no tiene por qué doler. Puede ser un camino de disfrute, de aprendizaje, de desarrollo personal, de expansión real. La astrología, bien entendida, es un lenguaje simbólico, es sincronicidad. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera.
Yo traduzco ese lenguaje. Las situaciones que suceden todos los días se pueden leer en clave astrológica. Puedes decir, mira, eso es muy Marte-Saturno, mira, eso es muy Plutón en Escorpio. No sé, cosas así. Yo lo hago mucho y es un buen ejercicio, si te gusta la astrología. No es una predicción, es un mapa. Es un mapa que te ofrece claridad sobre los procesos y las situaciones que están ocurriendo y sobre los tiempos. Es el estudio del tiempo. La astrología nos muestra cuándo es favorable lanzar proyectos, cuando la energía está lista para salir al mundo. Nos muestra cuándo conectar más con la comunidad, abrir espacios de intercambio. Y también nos señala cuándo ordenar, revisar y sistematizar. Cuándo los ciclos piden pausa, introspección o estructura. En Astrojefas te enseño a leer esos movimientos y aplicarlos de forma práctica y concreta a nuestras decisiones, a nuestras estrategias, a nuestros calendarios, entre muchas otras cosas. Porque no sirve de nada conocer tu carta natal si no sabes cómo llevarla al terreno de lo concreto. Y al mismo tiempo, ninguna estrategia funciona si no tiene en cuenta tus tiempos y tu energía. Astrojefas es esa unión. Las planillas de Excel y la luna en tránsito. La planificación y la intuición. Lo místico y lo práctico. Porque cuando entendemos nuestros propios ciclos, dejamos de compararnos. Y ahí, recién ahí, empezamos a crear desde el disfrute. Si llegaste hasta acá, primero, gracias. Gracias por acompañarme en este primer episodio. En este inicio que, como todo comienzo, tiene algo de vértigo y algo de magia. A partir de ahora, cada semana te voy a compartir un nuevo episodio de Astrojefas Podcast. Un espacio pensado para aprender a usar la astrología de manera práctica, para que puedas aplicarla tanto a tu negocio como en tu día a día. Cada episodio va a durar entre 20 y 30 minutos y va a estar lleno de tips, reflexiones, ejemplos reales, alguna entrevista, ¿por qué no? Y herramientas para que puedas poner en práctica ese mismo día. Mi intención no es que escuches esto y digas, ¡ay, qué lindo! Que sí, también. Sino que escuches este mensaje y digas, esto lo puedo aplicar acá. Mirá, yo tengo acá la luna y entonces podría generar este hábito para potenciar esa luna. O podría estimular mi ascendente de esta manera. Como yo cuando me forcé a escribir para potenciar esa luna productiva, porque mi objetivo era generar recursos, y ahí apareció Astrojefas. Quiero que escuches estos episodios y digas, esto lo puedo aplicar ahora. Quiero que este podcast se sienta como una charla semanal entre nosotras. Quiero acompañarte mientras tendes la cama, mientras lavas la loza, mientras doblas la ropa, como si muy disimuladamente este lenguaje se empieza a colar en tu día a día y en las acciones de tu vida. Porque esto no es un podcast donde solo escuchás, es un espacio donde participás, reflexionás y creás conmigo. Tu feedback, tus preguntas, tus comentarios, tus historias van a ser parte de este proceso y de este experimento. Vamos a observar cómo los tránsitos se reflejan en la vida real, en nuestras decisiones, en los resultados y en los aprendizajes que el universo nos pone enfrente. Y déjame decirte algo. Si estás mirando esto, es un experimento, no es casualidad. Utilicé la astrología para marcar la fecha y la hora exactos en el que este episodio va a salir a la luz. Así que te invito a suscribirte, a reservarte este espacio semanal para vos, porque Astrojefas Podcast es eso, un experimento compartido entre vos, yo y el cielo. Y si estás acá, ya sos parte de él. Te agradezco de nuevo por estar acá en este primer episodio y te invito a que me sigas en mi Instagram, Astrojefas, que te suscribas a este canal, que le pongas me gusta a este primer episodio para ser parte de este experimento y medir estos resultados. A ver cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. Una vez más, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.